En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Vosotros también estáis limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos vosotros estáis limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros». Habitualmente consideramos que este pasaje evangélico se explica como un acto de servicialidad y humildad de parte de Cristo para con sus apóstoles, y ciertamente que lo es, pero no en el sentido reductivo que solemos darle. Lavar los pies es un signo cuyo significado es misterioso, hasta el punto de que Jesucristo mismo así se lo señala a Pedro. Le dice: «No puedes comprender ahora». En ese momento el significado permanece oculto, se advierten los contornos, se intuye la realidad, pero todavía no es posible comprender lo que Jesús está haciendo. Lo comprenderás después, termina Jesús aquella frase. Hay algo oculto que será revelado, un misterio que será dado a conocer. Porque indudablemente se trata de participar, de tener parte en Cristo, de ser introducido en Él, en su pasión, en su muerte y así en su resurrección. Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. En el Antiguo Testamento este era un concepto capital en el orden de la heredad, de la herencia. Se trata de recibir o no recibir la herencia. No solo de los padres, sino principalmente de Dios. Se habla de la tierra prometida, de la tierra recibida en herencia. Cuando Dios concede la tierra santa a su pueblo, signo claro del cumplimiento de las promesas, el pueblo participa del don divino, participa de su vida, se une con Él, porque esa heredad expresa el misterio de la filiación, que se anuncia ya en la revelación antigua y se concreta plenamente en la nueva, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pedro negará a Cristo, lo que significa que se pondrá aparte, separado, como si renunciara, al menos momentáneamente, a esa herencia. En el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, en el relato de la Pasión, le dicen a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: no lo soy. Pedro se resiste a tener parte con Cristo. Su negativa lo sitúa en el punto diametralmente opuesto
a Dios. Yo soy, dice siempre Jesucristo. No lo soy, ese no ser de Pedro, que significa no tener parte en él, es este dejar momentáneamente que las tinieblas ocuparan el corazón del príncipe de los apóstoles. Nos dice también San Pablo en el conocido himno a la caridad en la primera carta a los Corintios: si no tengo caridad, nada soy, no soy. Somos por participación en el orden natural, por supuesto, y en el orden sobrenatural por la gracia. Eso necesitaba comprender primero Pedro, que había dicho: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Había prometido que acompañaría a Cristo hasta la prisión y a la muerte. Pero advirtió la debilidad, la escasez de fuerzas humanas para seguir a Cristo, para tener parte en Cristo. Y esto es lo que decíamos necesitaba comprender primero Pedro y todos los apóstoles y todos nosotros. Y lo comprenderá como el mismo Jesús se lo anuncia. Lo comprenderás después, le dice. Pero primero experimentará la prueba, la tentación, la dificultad, el escándalo. Primero se dará cuenta de su propia debilidad, de su falta de fuerzas, de la imposibilidad humana para seguir a Cristo. Solo cuando las lágrimas comiencen a surcar su rostro, ese llanto de Pedro, nacidas en el arrepentimiento, recién allí Pedro será lavado totalmente, por completo, purificado por la gracia, para dar él también, tiempo después, el supremo testimonio de la sangre, de entregar la vida por Cristo. El gesto de Cristo en la última cena es inseparable del centro mismo de esta celebración, del Jueves Santo. La Eucaristía, centro absoluto, y el sacerdocio al servicio directo e imprescindible de la Eucaristía. En eso consiste el servicio de nuestro Señor, en sacrificarse para alimentarnos con su cuerpo y su sangre, el perpetuar ese misterio de misericordia por el sacerdocio, para ser lavados y alimentados hasta el fin de la historia. El mandato de la caridad, implicado en este gesto del lavatorio de los pies, no es filantropía, ni siquiera es la mera materialidad de gestos de benevolencia o expresión de humildad. Es mucho más que esto. Jesucristo indica el motivo, la base de todo acto de caridad, y esa base es su sacrificio. Sacrificio que no es un contexto, una simple coyuntura para que practiquemos la misericordia, sino que es el centro mismo, la fuente única y perpetua de toda auténtica misericordia. De allí procede, es la fuente de toda misericordia, su expresión más perfecta, la redención. Para eso existe el sacerdocio católico, que actualiza en cada Santa Misa el único sacrificio, la acción más importante, más necesaria de toda la historia. No se ha celebrado en aquel Jueves Santo una cena como cualquier otra. No ha sido una simple reunión de amigos. Es un banquete muy diferente, puesto que el alimento recibido es Cristo mismo, es aquella presencia real, sacrificial, nutricia, que ha querido perpetuar hasta la consumación de los siglos. Banquete que preanuncia en el tiempo el banquete de bodas del Cordero de Dios, eternamente celebrado en la Jerusalén celestial.